Bueno, yo voy a hablar sobre el potencial de acción que tiene la célula de la neurona cuando se estimula y pues esta tiene varias fases. La primera sería el definir el potencial de membrana en reposo, el cual podemos definir como la diferencia del potencial eléctrico, o sea, del voltaje, entre el exterior y el interior de la célula estando en reposo. El, lo segundo que veremos sería la segunda fase, que sería el estímulo, el cual es el encargado de liberar neurotransmisores que sirven como receptor y den apertura a los canales iónicos dependientes del ligando, dando así la difusión de los iones dentro y afuera de la célula. Estos canales van a tener un efecto excitatorio y otros van a tener un efecto inhibidor. En otras palabras, unos se van a activar y los otros van a cerrarse. Este estímulo tiene distintos tipos y estando el estímulo umbral, subumbral y supraumbral. El umbral es cuando tiene la intensidad necesaria para alcanzar el umbral. Ahora vamos a hablar lo que es el umbral, que es la fase 3, pero en los otros dos estímulos son el subumbral, que no tiene lo necesario para alcanzar el umbral, y su contraparte, que es el supraumbral, que es cuando rebasa la intensidad necesaria para alcanzar el umbral. Pero aunque este estímulo sea bastante más necesario de lo que se necesita para alcanzar el umbral, va a tener casi siempre el mismo efecto. Eh, y entonces definamos lo que es el umbral, porque este se define como que es la fase 3 y se define como el voltaje al cual eh, se pueden abrir los canales iónicos del sodio, eh, y estos van a poder inactivarse en la entrada. Y si se fijan aquí abajo en la gráfica están estos números que son milisegundos. Entonces, a partir del milisegundo cero, cuando se produce el estímulo, en un milisegundo va a ocurrir la fase 4, la cual es la despolarización, que es cuando el potencial de membrana en reposo se dispara. ¿Por qué? Porque anteriormente dijimos que el umbral es el voltaje necesario para que los canales iónicos del sodio se abran, por lo que la entrada de estos va a significar la salida del potasio. Al, al salir el potasio, el potencial de membrana en reposo se va a mover en dirección al potencial de equilibrio del ion, que en este caso es el sodio, y va a subir repentinamente como por ahí de los menos 55 y alcanzando un tope bastante alto. Y después sería la fase 4, la fase 5, perdón, que es la repolarización, que es cuando los canales del sodio se inactivan y entonces se cierra prácticamente la entrada del sodio, pero la entrada del potasio va a continuar. Y entonces se dice que se va a repolarizar, pero va a ocurrir algo que es prácticamente que se va a mover la entrada de varios iones de potasio. Van a hacer que el potencial de membrana en reposo no vuelva a estar en donde debería, que es en el -70, sino que se va a mover a favor del potencial equilibrio del ion predominante, en este caso del potasio, que es de menos 90 milivolts aproximadamente, y por eso da una decaída que prácticamente no está en el potencial de membrana en reposo normal, por lo que viene la
polarización, que es la etapa 6, que es cuando se vuelve a subir, dando un nivel normal. Y ese se da cuando otra vez bueno, no otra vez, sino que bueno, sí, los canales de potasio se vuelven a cerrar eh, y lentamente, y estos mismos iones de potasio van a salir en, y este irá empujando el potencial de membrana al, a su potencial de equilibrio, perdón, y la bomba sodio-potasio restablecerá las concentraciones apropiadas del sodio y el potasio, regresando a los -70 prácticamente. Y bueno, en estas dos, la entrada y salida de estos son las vías iónicas de cada ion. Y el periodo, algo a destacar es el periodo refractario, que puede tener dos tipos, el absoluto y el relativo. El periodo absoluto es cuando los canales de sodio, perdón, se inactivan. En este caso no es lo mismo inactivado que cerrado, eh, durante 10 milisegundos, y deben regresar al estado cerrado para poder generar otro potencial de acción. Esto para no sobrecargar a la célula y poder tener un periodo de descanso, vaya. Y después está el relativo, que es cuando los canales están cerrados, pero los canales de potasio aún están abiertos para generar un nuevo potencial de acción. Pero se necesita un estímulo supraumbral. Y así el ciclo se va a repetir, pero en cuestión de nada. O sea, el, esto más o menos toma como 4 milisegundos. Y en el 3 ya está ocurriendo la hiperpolarización para dejar de nuevo el potencial de membrana en reposo otra vez. Y el descanso de 10 milisegundos pues no es mucho en escala, pues, en la que nosotros percibimos el tiempo, vaya. Pero eso sería todo. Gracias.